Buenas noches a todos, bienvenidos. El día de hoy continuamos con la conferencia que estuvimos viendo sobre nociones fundamentales de la meditación. Se nos quedó una pequeña parte por terminar de leer y de explicar y continuaremos con una práctica. Recopilando un poco lo que habíamos visto en la clase anterior, si recuerdan, justamente el maestro Samael en esta conferencia de nociones fundamentales para la meditación nos está haciendo hincapié a que pongamos o nos preparemos poniéndonos la conciencia activa durante el día el mayor tiempo posible. La importancia de no estar identificados ni con la mente ni con las emociones, porque a través de la mente y de las emociones perdemos ese estado de conciencia, ¿no? Y que claro, cuando hacemos ese esfuerzo de autoobservarnos, de no reaccionar a veces con la mente o no reaccionar con las emociones, lo que estamos provocando es activar la conciencia. Y esto nos va a permitir un primer paso dentro de la meditación, que es la meditación diaria o la meditación en marcha, para luego poder pasar a una meditación más profunda, que puede ser en la nocturna o en las mañanas, temprano, después de levantarnos, o en la madrugada, poder realizar una meditación más profunda, ¿no? Vamos a continuar un poco con lo que estaba aquí comentando el maestro. Dice que sí, claro, si durante la meditación nos asalta algún recuerdo o algún acontecimiento, como por ejemplo el de la ira, ¿no? De repente me enfadé y de repente en la meditación me vuelve a venir ese recuerdo de ese instante. ¿Qué debemos de hacer? Dice que suspender por un momento la meditación y trate de comprender el acontecimiento. Cuando dice el maestro suspender la meditación, no es que dejamos de meditar. Dentro de la meditación dedicamos un instante a una reflexión sobre el acontecimiento que nos ha llegado al entendimiento. Y entonces dice el maestro que hay que hacerle una disección. ¿Qué es hacerle una disección? Es como un análisis, a ver qué sucedió, qué pasó. Dice el maestro, estudiémoslo hasta que logremos, claro está, desintegrémoslo con el bisturí de la autocrítica y luego olvidémoslo y continuamos con la meditación y la respiración. Entonces, esto es importante. Algo que nos viene a la mente, algo que nos está queriendo sacar de la meditación, en ese instante podemos hacer una simple introspección a ese momento, como dice el maestro, un estudio, y lo desintegramos con la autocrítica, es decir, a ver, ¿por qué tengo que estar enojado? ¿Por qué me enojé? ¿Por qué tanto autoconsideración? ¿Por qué tanto amor propio? Y entonces, fuera ese elemento nocivo de mi interior, con la autocrítica, y fuera, nos olvidamos, así dice el maestro. Y continuamos con nuestra meditación y nuestra respiración. Que esto luego puede ser practicado ya más en profundidad, un trabajo sobre la muerte del ego. Si de pronto viene a nuestra mente algún recuerdo de cualquier acontecimiento de nuestra vida desde hace 10 o 20 años atrás, hagámosle el mismo uso de la autocrítica y utilicemos el mismo bisturí para desintegrar tal recuerdo, para ver qué es lo que tiene de verdad. Una vez que estemos seguros de que no viene más nada a la mente, entonces continuemos con la respiración y la meditación sin pensar en nada, haciendo resonar dulcemente el mantra Ham-Sa, tal como suena prolongado la inhalación y corta la exhalación. ¿Se recuerdan que habíamos dicho Sa? ¿Sí? Repetimos el mantra Ham-Sa, lo acabamos de hacer. Con profunda quietud y silencio auténtico de la mente, solo así la esencia podrá escaparse, aunque sea por un momento,
para sumergirse en lo real. Es un ejercicio esto de experimentar el vacío iluminador, aunque hoy intentaremos hacer una práctica, va a ser un poco difícil en el corto tiempo de la práctica llegar a esos niveles, pero sí tenemos las bases de cómo poderlo practicar y es muy simple. Algo nos molesta en la mente, algo nuevamente está en el centro emocional, quiere distraernos. Dice el maestro, un autoanálisis, una exploración, una autocrítica, qué tiene de real, qué tiene de falso, y fuera, lo olvidamos y seguimos meditando. Es decir, seguimos en ese silencio, buscando la quietud. Para entrar a ese vacío iluminador necesitamos quietud, emociones, pensamientos y sentimientos. Muy importante. Dice el maestro que mucho se ha hablado sobre el vacío iluminador. Es claro que podemos llegar a vivenciarlo por sí mismo. En ese vacío donde venimos a encontrar las leyes de la naturaleza tal como son en sí mismas y no como aparentemente son. En este mundo físico solo vemos la mecánica de causas y efectos, pero no conocemos las leyes de la naturaleza en sí misma, mientras que el vacío iluminador podemos reconocerlas en forma natural, sencilla, tal cual son. Entonces, poder practicar una meditación donde nos conectamos con ese todo sería algo maravilloso. O sea, ver las cosas, como decíamos en la anterior clase, desde otro ángulo. Nuestra vida siempre se nos ha enseñado a verlas de una forma subjetiva. Aparentemente para nosotros diríamos es objetiva, pero es aparentemente porque no somos realmente objetivos, porque si yo quisiera ver solamente este atril desde el ángulo que ustedes lo están viendo, les estaría faltando ver lo que hay aquí arriba y lo que hay aquí adentro, aquí atrás. Entonces su visión del atril no es completa. Nuestra vida es igual, solo vemos parte de las cosas. Solo vemos las 3 dimensiones, incluso de las 3 dimensiones no percibimos todo lo que hay. No vemos la 4ª, 5ª, 6ª y 7ª dimensión de un objeto, ¿no? Entonces no podemos decir que conocemos las cosas. Esta meditación del vacío iluminador nos permite conocer la totalidad de las cosas como son, de cómo estamos hechos, en dónde estamos y en qué forma estamos todos relacionados. Pues resultaría interesante algún día poder lograr practicar esto, porque nos daría ahora sí que una fortaleza de comprensión, nos daría la fe de lo que estamos aprendiendo en la Gnosis. La fe no es creencia, es vivencia. Creer no es fe. Cuando se nos dice que hay que tener un acto de fe y hay que creer, sería una expresión incompleta. Ese acto de fe solo se puede obtener a través de la experiencia. Por ejemplo, ahora con esto que estamos mencionando del vacío iluminador, si logramos crear ese vacío dentro de nosotros, logramos entrar al gran vacío que une todo lo que existe. Observen que entre cada objeto, entre cada persona, hay un espacio, diríamos hay un vacío. Entre planetas hay un espacio, diríamos hay un vacío. Pero realmente ese vacío está lleno. Y cuando nosotros nos conectamos no a las personas, no a los objetos, sino al vacío que conecta todo lo que está aparentemente separado, viene a ser representado como la iluminación o vacío iluminador, porque hemos entrado al vacío que conecta todas las cosas o que aparentemente las separa, pero que en el fondo están todas conectadas. Esto es maravilloso, pero hay que vivirlo, hay que experimentarlo. Dice el maestro que en este mundo físico podemos percibir figuras, plantas por fuera,
Pero ¿cómo podemos verlas tal como son por dentro, por todos los lados, etcétera? Lo que hace un momento estábamos explicando. En el vacío iluminador podemos conocer la verdad tal cual es y no como aparentemente nos parece o como aparentemente nos han dicho. Podemos evidenciar la verdad de una hormiga, de un mundo, de un sol, de un cometa, etc. La esencia sumergida en este vacío iluminador percibe con su centro espacial todo lo que ha sido, lo que es y lo que será, y sus radiaciones llegan a la personalidad, las percibe la mente. Resulta interesante que mientras la esencia se encuentra sumergida allá en el vacío iluminador viviendo lo real, los centros de la máquina humana, emocional y motor, se integran con el intelectual y la mente receptiva, capta y recoge la información que llega de la esencia. Por eso, cuando la esencia sale del vacío iluminador y vuelve a penetrar en la personalidad, la información no se pierde, queda acumulada en el centro intelectual. Es decir, que en este tipo de experiencias estamos recibiendo la información que la conciencia, la esencia está en ese lugar, ¿no? Esto fue algo que en la época también de la psicodelia y todos quisieron buscar a través de psicotrópicos o drogas experimentar ese vacío iluminador por un camino equivocado, ¿no? Experimentar activar a la conciencia o sacar a la conciencia de entre sus estados egoicos, ¿no? Y esto luego degeneró en lo que pues ya conocemos hoy en día, ¿no? Pero bueno, tenía un sentido o un porqué de búsqueda que pues los antiguas filosofías, maestros nos enseñaban que simplemente nosotros podríamos realizarlo entrando en una meditación profunda, sin necesidad de cualquier otro aditivo, ¿no? Se nos ha dicho que para poder formar ese vacío se necesita indispensablemente de una bomba de succión. Mas esta la tenemos en la espina dorsal, los canales del Ida y Pingala por donde sube la energía creadora al cerebro. También se nos ha dicho que se necesita de un dinamo. Esta está en el cerebro, en la fuerza de la voluntad, y es obvio que toda esa técnica debe haber un generador. Afortunadamente, tal generador son los órganos creadores, el sexo, la fuerza sexual. Entonces, simple, ¿no? Es el mantra que se usa, Hamsa, es el que nos permite usar la energía para crear ese vacío a través de esos conductos en nuestra columna Ida y Pingala. Acuérdense de ese famoso caduceo de Mercurio, como dos serpientes enroscadas en la vara. Están conectados a nuestros órganos creadores, asciende la energía, a través de nuestra voluntad logramos esa proyección de la energía luego a nuestro corazón, y obviamente que esa energía que fluye de nuestro centro sexual es la que permite, como una bomba de succión, como dice el maestro, crear ese vacío, es decir, disiparnos de cualquier problema, mente, emociones, sentimientos, etc. Tenemos el sistema y los elementos. Podemos formar el vacío iluminador. La bomba, la dinamo y el generador son los elementos que necesitamos para lograr el vacío iluminador en la meditación. Y solamente mediante el vacío absoluto podemos nosotros conocer lo real. Necesitamos que la esencia penetre en ese vacío absoluto. ¿Por qué es necesario entrar ese vacío absoluto? Porque necesitamos conocer la verdad. No la que nos han dicho, no la que nosotros creemos que vemos a diario, para poder entonces tomar una decisión en nuestra vida de cómo vivir y qué elementos son los que realmente son importantes y por lo cual luchar en esta existencia, ¿no?
Allí se vive más allá del bien y del mal en el vacío iluminador, convirtiéndose en radiantes criaturas. Por eso es cuando uno ha experimentado alguna vez la verdad, no puede ser como los demás, que viven solamente de las creencias. No, allí uno experimenta la serenidad imperenne, inaplazable, de trabajar en la autorrealización íntima del ser, aquí y ahora. Claro, si uno ve, como decíamos, lo que hay más allá de la puerta, nuestra vida tomaría otro sentido, ¿no? Si uno está siempre acostumbrado a vivir la vida tal cual es, no sé, esto a veces en una forma de explicarlo muy coloquial sería, por ejemplo, uno está siempre acostumbrado a vivir en su ciudad, ¿no? Y siempre está habituado a ser igual y a las costumbres de su barrio, de su zona, pero el día que de repente viaja y sale a otras ciudades, conoce otros pueblos, otras personas, dice, ah caray, pues es que hay más personas, hay gentes de otras razas, a lo mejor si viaja a otros países, continentes, y empieza ya a ver la vida diferente y a comportarse a veces diferente. Y de repente, cuando alguien siempre vivió en su ciudad, de repente somos un poco como más tradicionalistas, egoístas, defendiendo más nuestra región, nuestro barrio. Pero cuando ya te das cuenta que hay otras zonas, regiones de un país que también tienen otras costumbres, dices, bueno, pues no solamente estoy yo, hay más personas y ya cambia mi forma de ver mi idiosincrasia, vamos a decirlo, en un nivel muy incipiente de nuestra propia vida o de nuestra propia personalidad. Si esto lo trasladamos a la conciencia, a la vida misma, y percibimos que hay algo más detrás de todo lo que es vivir, nacer y morir, dices, bueno, entonces yo vengo aquí con una labor, con una misión, a un aprendizaje, a un despertar, y es definitivo que en esos casos no volveremos a ser los mismos cuando tenemos esta oportunidad de vivir ese vacío iluminador. Dice el maestro que una cosa es experimentar o vivenciar el vacío iluminador y otra cosa es autorrealizarnos íntimamente. Por eso hay necesidad de saber meditar. Aprender a meditar es urgente. Comprender la meditación. Yo espero que ustedes entiendan esto y que se ejerciten en la meditación a fin de que algún día puedan ustedes desembotellar la esencia y experimentar la verdad. Aquí hace una diferenciación muy interesante el maestro. Una cosa es vivir el vacío iluminador y otra cosa es hacer el vacío iluminador dentro de sí mismo, a través de la autorrealización íntima del ser. Por eso, muchos budis o maestros, entre comillas, incluso menciona algunos en la India, que han logrado el vacío iluminador y luego regresan, es decir, experimentan, que es muy necesario que todos lo logremos. Es solamente el principio del trabajo, pero si uno se queda solamente queriendo entrar al vacío iluminador, pero no trabaja sobre sí, no trabaja sobre su conciencia, retornaremos nuevamente a un nuevo cuerpo igual que vinimos. O sea, vivenciar el vacío iluminador es necesario, pero no nos podemos quedar solamente ahí. Hay que trabajar a la conciencia, hay que trabajar la vida para el despertar. Aquel que logre desembotellar la esencia y meterse dentro del vacío iluminador tendrá que ser distinto y no podrá ser como todos los demás. Para eso estoy aquí, para hacer un curso especial. Las personas serán diferentes y estarán dispuestas a luchar a lo máximo con el único propósito de realizar el vacío iluminador dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Esto es importante, ¿no? En el Oriente, cuando un discípulo llega a estas experiencias maravillosas de experimentar la verdad y va a informarle a su gurú, imagínense, ¿no? Un discípulo logra el vacío iluminador, logra la meditación, logra experimentar esta verdad. Él dice que el gurú
lo golpea fuertemente con sus manos. Es claro que si el discípulo no se ha organizado la mente, pues reaccionará contra el gurú, ¿verdad? Pero estos discípulos están muy bien entrenados y esto es para equilibrar los valores y probar al discípulo para ver cómo va en la muerte de sus defectos. Entonces, claro, uno dice, ¡ay, maestro, ya logré el vacío iluminador! ¡Pum! Le da un golpe al maestro, ¿no? Si yo estoy trabajando sobre mis defectos, si yo he experimentado ese vacío iluminador, automáticamente me voy a dar cuenta que me está dando una lección el maestro de que tengo que seguir en guardia. No me puedo tampoco como ilusionar de que ya experimenté. Si yo me identifico y me voy, me retiro de la escuela, ¿no? No entendí entonces este camino, ¿no? ¿Cuántas veces esto a veces pasa a los propios estudiantes? Porque a lo mejor un estudiante dentro de estos estudios o cualquier estudio ya más profundo se desilusiona por X o Z circunstancias, sea lo que sea, pierde su oportunidad de trabajos. Pero si uno está muriendo, va a tener la conciencia activa, no se va a desilusionar, va a percibir cuando es una prueba, va a percibir cuando muchas cosas suceden por karma o por causas o efectos, ¿no? Y dice finalmente el maestro, espero que ustedes hayan comprendido a fondo lo que en realidad es la ciencia de la meditación, con el objeto de que practiquen intensivamente en sus hogares, en los templos de oración. Entonces, la invitación es clara, es que aprendamos a estar conscientes, a vivir, como decíamos en la clase anterior, alertas, tomar cualquier dificultad como como una ayuda para activar a la conciencia y no estar objetando, no estar protestando de las cosas que nos suceden, sino más bien, dice el maestro, estar agradecido porque en todas las dificultades de la vida hay una gran oportunidad para el despertar. Entonces, claro, a nadie nos gusta sufrir, a nadie nos gusta pasar malos momentos, a nadie nos gusta que nos hieran en nuestras, ahora sí que emociones, sensaciones, pero esa es la oportunidad que tenemos de sacar la conciencia, ¿no? Es la oportunidad de no reaccionar, de poner pasiva la mente y las emociones y sacar a la conciencia. Y cuanto más activa esté la conciencia, cuando entremos, como ahora haremos una práctica de meditación, tendremos la oportunidad de entrar a esa práctica, ¿no? Repito, en muchas ocasiones lo más normal es que reaccionamos, incluso dentro de las propias clases. Me recuerdo que hace un par de semanas por ahí acá en el internet, como una nota curiosa o simpática, ¿no? De repente se ponían algunos a chatear entre ellos y se les dijo, por favor, no chateen entre ustedes. Y ya como que alguien por ahí luego contestó un poco molesto, ¿no? Y lo vuelvo a repetir porque si alguien se vuelve a molestar es un buen gimnasio para el trabajo, ¿no? No, yo no me molesté, si simplemente yo quise poner mi punto de vista, etcétera, etcétera. No nos damos cuenta que hasta a veces en este momento que ustedes me ven, que ustedes me escuchan, los que están aquí presentes o los que me escucharán después, si reaccionamos, si nos disgustamos, no estamos aprendiendo la lección. No se identifiquen con este pobre persona de aquí el frente que de repente pueda cometer muchos errores o a lo mejor les pueda decir algo de forma equivocada. Nosotros les invitamos que se concentren más en sí, en la esencia de este trabajo, de este conocimiento que vimos entre la clase de ayer y de hoy, para que siempre ustedes tomen aquello que les sirve y dejen lo que no les sirve. Si de esta clase algo les sirve, tómenlo, y lo que no les sirve, déjenlos. Pero sí, lo que les invitamos, conózcanse a sí mismos, practiquen la meditación diaria, la meditación en marcha, practiquen la meditación luego más profunda en la noche. Bien, entonces a lo mejor ya no va a haber tiempo para contestar si ha habido alguna pregunta, nos disculpan, pero vamos a pasar mejor a la meditación. Repito, no
vamos a tener mucho tiempo. Una meditación para alcanzar el vacío iluminador, pues no sería una meditación de media hora o una hora, a lo mejor podría durar 3, 4, 5, hasta 6 horas hasta que logramos. Y no siempre se logra la primera vez, a veces tardamos días, meses, años. O a lo mejor en un sueño, en una experiencia luego astral, nos dan esa experiencia, ¿no? En base a nuestro esfuerzo también de conciencia que tenemos. Entonces podemos apagar la luz, por favor. Entonces vamos a, como hemos ido aprendiendo, a relajarnos. Primero poner el cuerpo en una posición cómoda, el cuerpo físico. Procuramos sostener nuestra posición del cuerpo el mayor tiempo posible. Y vamos a primero a hacer un ejercicio de respiración, inhalando 1 profundamente por la nariz. Luego sostendremos la respiración unos segundos. Cuando digamos 2, exhalaremos pausadamente por la boca todo el aire. Haremos otra pausa para luego volver a inhalar. Recordemos que al inhalar vamos a llenar no solo los pulmones, sino la zona del bajo vientre, el estómago. Haremos una respiración completa. Comenzamos. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vamos relajando el cuerpo físico, desde los pies hasta la cabeza. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Todas las emociones en el plexo solar, en la zona del
del estómago se relajan, emociones, sentimientos se van diluyendo con la respiración. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Relajamos también a la mente, pensamientos, ideas, recuerdos se van diluyendo en la medida vamos profundizando más en esta práctica de meditación. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Se queda relajada la mente, las emociones y nuestro cuerpo. Recuperamos nuestra respiración normal. Y vamos interiorizándonos, buscando ese vacío, esa paz interior. Pedimos siempre permiso a nuestro ser, ayuda a los maestros de la Logia Blanca y claro está a nuestra propia Madre Divina para poder experimentar en esta meditación ese vacío iluminador, o al menos una pequeña parte de lo que es estar en ese vacío, en ausencia de la mente, de los sentimientos, en ausencia del mundo. Estamos
cada vez más en meditación profunda. Realizaremos ahora el mantra Hamsa, como hemos explicado, imaginando cómo la energía desde nuestros órganos creadores asciende por nuestra espalda, por nuestra columna vertebral, por esos dos canales de Ida y Pingala, hasta nuestro entrecejo. Y al exhalar con el mantra Sah, esa energía se proyectará a nuestro corazón y vamos creando ese vacío iluminador dentro de nosotros con este maravilloso mantra. Comenzamos. En este momento imaginamos cómo toda esta energía fluye
asciende y se proyecta en nuestro corazón, disolviendo también cualquier distracción, cualquier pensamiento o emoción. Con el bisturí de la autocrítica destruimos cualquier distracción para poder continuar en esta maravillosa práctica donde cada vez más vamos quedando inmersos en ese vacío, en esa nada. Continuamos. Si a alguien durante el Hamsa le molesta la mente o alguna distracción, puede dejar de hacer el mantra, como decía el maestro Samael. Hace un rápido análisis al defecto o al pensamiento y con el bisturí de la autocrítica lo diseccionamos, disolvemos y desintegramos. Si no es el caso, podemos seguir haciendo el Hamsa.
Vamos llenando el vacío de nada, sacando todo lo que nos sobra. Continuamos con Hamsa. Quedamos en silencio, en profunda y serena meditación.
y exhalamos, respirando. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tomamos nuestra respiración normal. Quedamos serenos, tranquilos.
Sintamos cada vez más tranquilidad en nuestros corazones y poco a poco vamos regresando a nuestro cuerpo físico. Poco a poco vamos tomando conciencia. Inhalamos 1, exhalamos 2 y abrimos nuestros ojos. Bueno, pues ya saben, por cuestión de tiempo no podríamos lo podríamos haber prolongado más, pero ahorita es esto mismo, lo tenemos que seguir repitiendo. Pequeñas pausas, continuamos Hamsa, pequeñas pausas, continuamos con respiración, hasta que vamos logrando profundizar más y más. ¿Cómo se sienten todos? ¿Se pudo calmar un poco la mente? Si alguien por internet quiere compartir algo, ¿cómo se han sentido también? Como dice el maestro, cuando la mente nos quiere interferir, nos quiere molestar, en ese momento dejamos de hacer Hamsa, hacemos una pequeña meditación de la muerte del ego, que esto luego se les va a ir explicando. Hay ciertas prácticas que ya se han dado, pero nos gustaría luego dar algunas prácticas más específicas de la muerte del ego, para que poco a poco vayamos combinando hasta que logremos quietud total. Cuando uno logra esa quietud total de la mente y de las emociones, claro, lo primero el cuerpo, controlar el cuerpo. Entonces, como no somos atletas de la meditación ni yogis, pues vamos a buscar un sillón o un lugar cómodo. Si nos ponemos en un lugar muy incómodo, pues es claro que el cuerpo de repente nos puede molestar. Entonces intentamos encontrar lo más posible, lo cómodo posible del cuerpo, y ya luego tenemos que trabajar con esta cuestión de la mente y de las emociones. Y una vez esto lo hemos logrado, porque también en el diario vivir lo estamos practicando, y logramos sacar a la conciencia de entre el ego y experimentar este vacío, que pues en un pequeño grado, en una meditación, cuando uno está todo tranquilo, es como una pequeña antesala, estar en paz. ¿Sí? Bueno, entonces sería todo por esta noche. Los esperamos el martes a la misma hora, a las 8:30 de la noche, y recordarles que en algunas ocasiones hacemos también retiros, no solamente en esta ciudad de Guadalajara, en otras ciudades, o también hemos hecho alguna vez algún retiro fuera de México. A donde nos inviten, allá nos vamos a hacer el retiro. Así que el trabajo tiene que estar siempre en todos los lugares, en nuestros hogares, en nuestro trabajo inclusive. Bueno, pues que pasen buenas noches. Muchas gracias.